7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos al doctor Jorge Acosta, jurista, analista, que nos acompaña ya esta mañana para revisar el caso de presunta delincuencia organizada en el que estaría involucrado el contralor subrogante Pablo Celi, a decir de las indagaciones, de las investigaciones que realiza en este momento la Fiscalía y de los testimonios que han dado los que están siendo procesados en este caso. Doctora Acosta, buenos días. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo evalúa usted la situación que enfrenta ahora el contralor subrogante Pablo Celi? Según sus propios colaboradores, él conocía de estos supuestos desvanecimientos de las glosas, fueron presionados para firmar los documentos respectivos con la amenaza de ser destituidos de su cargo o de que se les inicie sumarios administrativos. Sin embargo, la defensa del señor Celi asegura que al ser solo testimonios no deberían ser tomados en cuenta. ¿Cómo evalúa usted esa situación? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Les saludo a ustedes y a su importante audiencia. Bienvenido, doctor. Ya, yo realmente no me alegro de que haya sucedido estas cosas y que un autodenominado contralor se haya preso. Ojalá nunca pasaran este tipo de cosas, este tipo de presiones, este tipo de extorsiones hacia los administrativamente inferiores para que cumplan con actos no lícitos, ¿no es cierto? Aquí los ecuatorianos acabamos de tener la evidencia, los hechos palpables de lo que ocurrían en otros aspectos de la vida nacional, como por ejemplo esto de atacar al Consejo Nacional Electoral, de pedir la destitución de sus miembros, etcétera, etcétera, como aquel cuento infantil de Lobo el Lobo, que se gritaba para ocultar otro tipo de intenciones, ¿no es cierto? Como estas que estamos viendo ahora en la especie. Yo creo que el Trujillato, y especialmente la persona que lo presidió, si volviera a nacer, se volvería a morir viendo estas cosas, cómo le dejó al país con un organismo de control tan severamente agredido en cuanto a su ética, en cuanto a su moral, en cuanto a la corrección que debe tener las actividades de un órgano de control como es la Contraloría General del Estado, ¿no? Doctora Acosta, ¿cómo le va? Un gusto saludarle como siempre, muy buenos días. Aquí hay un Buenos días. Aquí hay un tema que a mí me llama mucho la atención y que me parece es algo sobre lo cual como Estado deberíamos ir trabajando, y es, se supone que hay varios funcionarios que han sido presionados para el desvanecimiento de las glosas y que han sido permanentemente amenazados y acosados por Celi. ¿Cuál es la amenaza y el acoso? Bueno, si no haces lo que te digo, te voto, te despido, no sé qué. Entonces, para que además un funcionario de carrera no se vea amenazado con ese tipo de advertencias o acosado, debería tener un seguro. O sea, el funcionario que encuentra que su superior o que alguien en su institución está robando, está cometiendo un acto de corrupción, debería tener la suficiente seguridad para saber que su denuncia va a ser bien procesada por la justicia y que no va a tener ningún tipo de represalia en su contra. Pero durante este gobierno se ha demostrado que la institución en general opera de una manera distinta. ¿Qué se puede hacer para mejorar eso? Bueno, lo que pasa es que no es que no existen normas para evitar esas cosas, para perseguir esas cosas, las existen. Cuando a usted le obligan como funcionario público a hacer un gasto que no es lícito, usted tiene derecho a oponerse y a que el superior le ponga por escrito la disposición para usted liberarse de responsabilidad. La ley le obliga a uno, a un ciudadano, y la ética también, le obliga al ciudadano que cuando conoce de algún hecho ilícito debe denunciarle ante la Fiscalía General del Estado. No entiendo yo cómo es que personas de gran experiencia administrativa, de larga permanencia en la Contraloría General del Estado, se dejan amenazar de esa manera. Son hombres viejos que pueden realmente con carácter oponerse a ese tipo de actividades, pues. Uno no puede decir, lo que pasa es que me obligó, lo que pasa es que me amenazó. ¿En dónde queda la formación personal? Es una cuestión de formación, no es una cuestión de leyes. Las leyes existen. El problema es el respeto a las leyes. El respeto a las leyes. Además, ha habido un largo trayecto de quién era este señor
este señor Celi, la forma en la cual se apoderó de la Contraloría General del Estado, quedaba pábulo a sospechar de que no se iba a apostar bien. Sin embargo, en el Trujillato, el difunto Julio César Trujillo, que en paz descanse, lo olió, lo sacramentó, aceptó la forma de apoderarse de la Contraloría y le dictó una resolución a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición para que se quede por el resto del periodo o hasta cuando se organicen de una nueva manera los concursos en la Contraloría General del Estado. Entonces vea usted que es necesario que los ciudadanos nos empoderemos, primero, de carácter, segundo, de ética, tercero, de decisión para cumplir nuestras funciones con corrección y con valentía. No puedo decir, yo hice esto, yo eché abajo estas glosas, y yo hice esta ilegalidad, porque me amenazaron. Entonces, si no se va a portar con carácter, con chungo, como decimos en mi provincia, ¿para qué acepta la función? O renuncia y vaya a hacer, pues. Y presente las denuncias correspondientes. Hacer el ilícito y quedarse ahí, no encuentro yo nada edificante, ¿no? Pero el tema es que durante estos 4 años ha habido un sistema que ha operado, que ha sido de una permanente persecución. Y hay que entender también que detrás de cada funcionario público hay una familia, ¿no? Hay un hogar, hay una casa que hay que mantener. Y esos funcionarios, por temor a perder su puesto de trabajo, quizás no se atrevieron a denunciar a tiempo todo lo que dentro de la Contraloría parecía haber sido ya un secreto a voces. Bueno, es una larga historia que tiene la Contraloría General, no solamente en este periodo que está siendo examinado y sometido a investigación fiscal, sino también desde mucho antes. Desde mucho antes siempre se ha sabido por voces en los corrillos, etcétera, etcétera, de que hay actividades non santas ahí, ¿no es cierto? Pero repito, no es que, para mí no es una excusa decir yo tengo familia y me quedo sin trabajo. No. La obligación es recuperar las pruebas, tomar las pruebas de la presión, salir aunque sea echado por quien pretende que se realice un acto ilícito y denunciar primero el acto ilícito y luego demandar por vía contenciosa administrativa la restitución del cargo. Eso es lo correcto, eso es lo legal, pues no, es lo legal. Es decir, doctora Costa, que con el hecho de decir que fueron presionados, etcétera, etcétera, no se van a librar de responsabilidad. Los funcionarios que supuestamente fueron presionados por el señor Celi, al parecer no eran de carrera, sino funcionarios jerárquicos, hombres de confianza del señor Celi. Esto podría, no sé, indicar, demostrar que había una estructura al interior de la Contraloría General del Estado, porque esta glosa que ya ha sido desvanecida en Petroecuador no es la única. El Frente Perjudicados de la Contraloría ha denunciado también que hay una glosa que se desvaneció a la empresa Claro por $12 millones también. De hecho, este frente... 112 millones de dólares, tiene razón, al punto que ayer salió el vocero de este frente a decir que van a pedir que se vincule también a la contralora subrogante, la señora Zárate, en esta investigación, porque ella también tendría algún nivel de participación en estos desvanecimientos de las glosas o conocimiento del caso. Esto podría demostrar, doctora Costa, que estas personas que ahora dicen que fueron presionadas formaban parte de esta estructura para el desvanecimiento de glosas con pleno conocimiento de lo que estaban haciendo. Yo creo que sí. Bueno, por ahí hay un señor Mejía que es servidor de carrera, ¿no es cierto? Es un servidor de larga data y que es uno de los que ha rendido versión, ¿no? Entonces hay de los unos y de los otros. Y efectivamente, el entorno de confianza entre comillas, de Celi debe ser investigado también. Debe también ser investigado. Porque no es posible que estas cosas sucedan en la Contraloría General del Estado. Esto es absolutamente inadmisible. Y todos los desvanecimientos deben ser también igualmente investigados. Usted ha citado el de una telefónica que realmente es escandaloso, ¿no es cierto?
para poner una glosa de 112 millones de dólares, debe haberse hecho un estudio largo, sesudo, una investigación respaldada mediante documentos, etcétera, etcétera. Y por arte de birli-birloque, se le echa abajo. Hay que ver por qué se le echó. Cuán fuertes fueron los argumentos legales, doctrinarios y documentarios de la empresa para que hayan quitado semejante glosa. Y con todos los argumentos que debió tener la Contraloría. Con todos los argumentos que debió tener la Contraloría. Eso también hay que investigar. No pueden quedar las cosas únicamente en un caso de una empresa, en este caso No Limit, mientras hay un sinnúmero de empresas que tienen también algún asunto que ocultar, ¿no es cierto? Veamos qué pasa con las glosas a las constructoras, a los contratistas, a los proveedores, etcétera. Todo eso tiene que investigarse, ¿no es cierto? Porque era muy fácil decir, lo que pasa es que lo que ha pasado aquí en el Ecuador es un problema de estos 12 años de Correato. Yo no he visto que se haya encontrado los 30 y pico miles de millones de los que les acusan a los correístas. Más bien me parece que fue una especie de escándalos para tapar lo que realmente estaba sucediendo en este periodo. Yo tengo esa impresión. No se olvide que el gobierno, con la presencia del mismo Contralor autodenominado, ¿no?, encargaron a una entidad internacional para que busque el dinero de la corrupción. ¿Y cuánto encontró esa entidad? Esa entidad que fue contratada a un costo de más de 2 millones de dólares. ¿Cuánto encontró? Cero encontró. Nada. Y eso que incentivos sí tenían para encontrar el dinero, el supuesto dinero de la supuesta corrupción. Porque generalmente estas empresas especialistas en buscar el dinero de corrupción también cobran una comisión sobre lo recuperado, ¿cierto? O sea, los más interesados en recuperar la plata hubiesen sido ellos. Pero claro, si es el negocio de ellos, ¿no es cierto? Entonces, fíjese cómo nos tuvieron engañados todo este periodo a los ecuatorianos para que sucedan estas cositas que están sucediendo. Ahora, esas ilegalidades que ha cometido la Contraloría, doctor Acosta, tienen que ver y podrían también acarrear algún tipo de sanción por la condición en la cual llegó Pablo Celi a ocupar ese cargo. Es decir, hay colegas suyos, y yo quisiera saber si es que usted coincide con ellos, que aseguran que lo actuado por Celi debería ser declarado ilegal, ¿no? Que no es válido todo lo actuado por Celi, porque nadie lo nombró, no se posesionó ante nadie, es un contralor autonombrado, como usted dice. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que ha hecho Celi al frente de la Contraloría? Bueno, Celi ha cometido varias irregularidades, pues, ¿no? Esta de apoderarse de la Contraloría mediante un acto vandálico, un acto ilícito, como el que todos vimos en las pantallas de nuestros televisores, cuando entraron a notificarle con el cese de sus funciones de subcontralor general del Estado. ¿Qué hizo él? Le arranchó al secretario, me parece que era Burgos, le arranchó el papel y lo rompió. Es decir, delante de todo el mundo, destruyó un documento, un instrumento público, y se apoderó del puesto de contralor y se quedó allí, repito, con la veña posterior del grupo Trujillato, ¿no es cierto? Se quedó ahí. Ese ya es un acto que merece una sanción penal. Ese acto que él cometió al apoderarse de la Contraloría General del Estado. Porque eso fue lo que hizo. Se apoderó. Y luego de eso, claro, continuó su trabajo, entre comillas, y dictó una serie de resoluciones, de actos administrativos, de exámenes especiales, etcétera, etcétera, que habría que examinarlos uno por uno, porque la misma ley de la Contraloría contempla la posibilidad de que las auditorías sean nuevamente revisadas, ¿verdad? Pero hay que hacerlo caso por caso.
Lo que esté bien debería dejarse ahí, y lo que esté mal, lo que signifique clara persecución o distorsión de la capacidad técnica de lo que es una auditoría, debería eso echarse abajo, debería dictarse una resolución de nulidad ahí mismo en la Contraloría, ahí mismo. Sin perjuicio de las otras acciones civiles y penales a las que tienen los derechos las personas, las instituciones, las empresas que se crean afectadas por estas actuaciones del hoy célebre CELI. Doctora Acosta, ¿qué decir respecto a la legalidad de quien le está reemplazando ahora al frente de la Contraloría, de la señora Zárate? Algunas personas, juristas también, señalan que no está sustentada ni en la ley de la Contraloría ni en el mandato que dejó el Consejo de Participación Transitorio del señor Trujillo. Y además, al ser una persona de confianza del señor Celi, ¿qué legitimidad tiene para estar allí y qué garantía tenemos los ecuatorianos de que ella actúe de forma transparente y colabore en las investigaciones que debe realizar la Fiscalía? Bueno, yo no conozco al menos una figura jurídica que establezca la existencia de un subrogante del subrogante. No conozco. De modo que ahí no habría pues una regularidad con respecto a ese encargo. Habría que ver quién encargó, ¿no? Debe haber sido el mismo Celi, debe haber sido él. Pero claro, ahí le toca actuar inmediatamente. Bueno, por un lado tiene usted en la realidad de que una institución como esa no puede quedar sin cabeza. Alguien tiene que dirigirla. Y por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya debió iniciar inmediatamente, ante todas estas cosas, el concurso para elegir un nuevo contralor. Todo el mundo está estático, no sabe qué hacer, no conocen qué es lo que sucede y cómo solucionar el asunto. Le consultan al procurador, le consultan a la Asamblea, le consultan a la Corte Constitucional. Hagamos consulta a este otro, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿Por qué tanta consulta? Si se supone que ellos conocen cuáles son sus deberes y sus obligaciones, pues. ¿Y por qué tanta defensa también, doctor? Las irregularidades están evidentes y hay que subsanarlas, porque también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no solamente hace concursos para elegir autoridades, sino también tiene que ver con el tema de control de la corrupción, pues. Oiga, doctor, ¿y por qué tanta defensa? Porque con Licenia hace unos días atrás entrevistamos a Marcela Guiñaga, quien hace algunos meses intentó promover un juicio político en contra de Celi y no contó con las 33, 34 firmas necesarias, es decir, hubo bancadas que defendieron a Celi y a las que le interesaba mantener a Celi todavía en la Contraloría. Bueno, no se olvide usted de que aparte de las investigaciones que han sucedido por esto de los hospitales, por esto de la adquisición de insumos médicos, la Contraloría estaba actuando en todas las provincias, ¿no es cierto? Y temores habían, pero por costales. Aparte de eso, no se olvide también que Celi les hizo una auditoría, un examen especial a los asambleístas. Entonces también ahí debió haber habido temores por costales, ¿no es cierto? Entonces, de ahí el apoyo a Celi. Pero vea usted que los corruptos correístas eran los que querían, pues, enjuiciar políticamente a Celi, entonces deben haber sido esos los más temerosos, pues. Claro, pero así resulta de paradójico, ¿no? Así resulta de paradójico. A ver, vamos destituyendo a este ciudadano, enjuiciémoslo, pero todos los que decían de que efectivamente la corrupción estuvo radicada mientras estuvo Correa al frente del gobierno, ellos se opusieron a que se controle la corrupción. Y fíjese usted, todos los escándalos que han sucedido esta temporada, ¿de dónde vienen? Precisamente de los protectores de Celi. Ahora, doctora Costa, según el abogado defensor del señor Celi, estos desvanecimientos se habían producido cuando él no estaba en el país. Aparentemente estaba en una comisión de servicio y él asegura que para que se desvanezca una glosa pasa por diferentes instancias al interior de la Contraloría y él cree que no todos van a haberse puesto de acuerdo para desvanecer una glosa.
un poco así restando la responsabilidad que podría tener el Contralor Celi en estos desvanecimientos. ¿El Contralor debe conocer para que una glosa sea o no desvanecida? Vea, sin importar si está o no está en el país. Vea, yo conozco al defensor, al doctor Ortega, mi tocayo. Lo respeto y lo estimo. Es un muy buen profesional y, lógico, está cumpliendo con su trabajo. Está argumentando, ¿no es cierto? Está argumentando en defensa de su cliente y eso está muy bien. Pero aquí cabría recordar de que quien principaliza, aunque sea autonombrado, quien principaliza una institución es responsable de todo lo que en ella ocurre. Aparte de que queda claro el modus operandi, encargar a ciertas personas, a otros funcionarios de menor rango, la firma o la suscripción de las resoluciones de Contraloría, estén donde estén, creyendo que irse de viaje mientras se deja encargado con instrucciones le libera a uno de responsabilidad. No es así, no es así. Uno responde cuando está en representación de una institución, responde por lo que se ha hecho y por lo que no se ha hecho, se ha dejado de hacer, por acción o por omisión. Eso no le va a liberar de responsabilidad. Bueno, ya veremos qué es lo que dice el resto de las investigaciones en estos 90 días que se abrieron. Yo presumo que se vinculará a otras personas y se extenderá 30 días más el procedimiento. Y bueno, luego vendrá la justicia, los jueces, veremos qué es lo que dicen, ¿no? Veremos, por lo pronto hay que presumir la inocencia, pero lo que está claro para la ciudadanía es que realmente había una organización que causaba grave daño a la confianza pública. Doctora Acosta, el delito por el cual investiga Fiscalía a Pablo Celi es el de delincuencia organizada, o sea, a todas luces parecería que el hombre estaba como que planificando y organizando muy bien cómo delinquir dentro de la Contraloría. Yo coincido con usted, suscribo sus palabras. Refrendo el hecho de que el hombre es inocente hasta que la justicia no demuestre lo contrario y que tiene que ser respetado su debido proceso, cosa que ni él ni la justicia ecuatoriana han hecho con otras personas durante estos 4 años. Así es. Ahora, usted ha dicho también, y a partir de ahí quiero analizar algunos episodios que han ocurrido más allá de los temas legales de la permanencia o no de Celi y las ejecutorias de Celi en la Contraloría. Usted ha dicho 4 años. Parecería que nos mintieron con respecto de la corrupción del correísmo. Usted hablaba de 30,000 millones de dólares. Hay quienes dicen que fueron 70,000, otros que dicen 100,000. Yo no sé dónde se puede robar tanta plata y dónde se puede meter tanta plata. Y habiendo robado tanto, además, ¿cómo es que esperaron que una guerrilla colombiana venga a donarle 50,000 dólares para la campaña electoral? Es decir, las mentiras de los medios, del gobierno, de Celi y de Salazar se caen de maduras por sí solas. Ahora, esta gente que ha mentido de esa forma, esta gente que aparentemente ha delinquido de esa forma, siendo titular de un organismo tan importante como la Contraloría, que debe velar por el buen uso de los recursos públicos, yo le creo capaz de hacer algo que nunca en la vida había sucedido en tantísimas y tantísimas jornadas de protesta en este país. Nunca, yo no recuerdo, antes de octubre del 2019, que en una protesta en el Ecuador, cuando cayó Bucaram, cuando cayó Gutiérrez, cuando cayó Maguad, se haya quemado un edificio, y se haya quemado un edificio a vista y paciencia de militares y de policías, cuando se resguardó Carondelet, cuando se resguardó la Asamblea, cuando se resguardó Fiscalía, cuando se resguardaron todos los edificios y bienes públicos, únicamente la Contraloría, liderada y manejada por este sujeto Celi, que fue capaz de romper una acción de personal, que ha sido capaz de actuar violentamente, de amenazar y de acosar a los funcionarios. ¿Usted cree que este tema del incendio de la Contraloría también debería investigarse a la par de estos otros casos que vinculan a Celi? Debería investigarse y sancionarse con profundidad, porque efectivamente yo concuerdo y suscribo totalmente sus palabras. Es rarísimo que el único edificio que se haya quemado en la ciudad de Quito, en el país, pues no, fuera el de la Contraloría General del Estado, y precisamente el incendio se concentró o hizo los mayores estragos
donde estaba el Archivo General de la Contraloría General del Estado. Pero si somos un poco preocupados, si tenemos un poco de intuición, yo creo que sí se puede volver a examinar todos esos casos, inclusive aquellos que fueron incinerados, porque la documentación debe reposar en las instituciones donde donde se realizaron los exámenes especiales. Es decir, salvarse no se van a salvar de ese hecho execrable. Y además de eso, no se olvide una cosa que se me estaba escapando. Le siguió un juicio penal a Sabet Chamón, que era la subcontralora que dejó designando Carlos Polit cuando todavía estaba en funciones. Uh-huh. Le siguieron a ella como si ella se hubiera arrogado las funciones de contralor, inclusive le salió sentencia de primera instancia. Eso fue una infamia lo que se hizo en contra de esa mujer. Fue una infamia. Eso también debe investigarse junto con este extraño incendio del cual todos tenemos sospechas en abundancia. Doctora Acosta, ¿la señora Chamón podría reclamar ahora con todo esto que le den el cargo que legítimamente le correspondía o ya no es posible? Debería, porque indudablemente existe una acción de personal que le ampara a ella. La que se rompió me parece que fue únicamente la que le sacaba a Celi de la Subcontraloría General. Pero la de Sabet Chamón, creo que esa sí existe. Uh-huh. Ahora, esta información que ha llegado de esta cooperación penal internacional desde los Estados Unidos, en las que se puede observar, al menos de lo que se conoce, que el sobrino habría sido parte central de esta supuesta organización que pedía las coimas para el desvanecimiento de las glosas, y que menciona allí a varios nombres, como el señor Abriones, como el mismo hermano del señor Celi. Sí pueden ser utilizados como pruebas en este proceso en contra de todos los que estén siendo investigados. Claro, la asistencia penal internacional. Uh-huh. Sí, ese es un medio de prueba, Generalmente en este tipo de actividades, en este tipo de acciones, cuando ha habido actividades transnacionales, se solicita las asistencias penales internacionales para sustentar aún más los casos. Y habría que decir, pues, que en la justicia norteamericana se debe reconocer de que las investigaciones son asimismo exhaustivas, ¿no es cierto? Muy exhaustivas, muy documentadas, muy testimoniadas, e inclusive, como ahora estamos observando, se permite la salida de ciertos indiciados para que concurran a los sitios donde se ubicaron los delitos y traten de grabar a las personas y de conseguir más pruebas para sancionar a los culpables de estos hechos. Lo mismo sucedió, recordará usted, con el tema Odebrecht, cuando vino Dos Santos a grabar a todo el mundo, ¿no? Para demostrar que sí hubo la entrega de los dineros, ¿no? Doctor. Sí, es precisamente legítimo y contundente. Para ir cerrando ya, porque se nos termina el tiempo, tenemos a nuestro siguiente invitado esperándonos. Celi parece que cumplió lo que tenía que cumplir y ya no les es más útil. ¿Da la impresión de eso? De que, como dijo el otro día con nosotros aquí Javier Burbano, le aplicaron la teoría del trapiche, le exprimieron todo y ya no le sirve, entonces hay que deshacerse de él. Bueno, yo creo que a Celi se le durmió el diablo, ¿cierto? Se le durmió el diablo. Y mucha gente, sin importar que caiga quien caiga, lo avanzó y lo trituró. Porque el hombre está en este momento, pase lo que pase dentro del proceso, está ya triturado. Va a tener que explicar demasiadas cosas. Muy amable, doctor. ¿Cuál es la pena para este delito, doctor Acosta? Bueno, me parece, no tengo en este momento el código, pero me parece que es de 5 a 8 años, ¿no? De prisión. En el caso, digo yo, de que este proceso concluya con esa sanción, al ser una persona de tercera edad. Ojo, esto es en el caso de la delincuencia organizada. Supóngase que le pongan 5 años, ¿no es cierto? Ajá. Le ponen 5 años. Pero los jueces generalmente ordenan que se abran otras investigaciones
por los delitos cometidos a través de esa delincuencia organizada, porque la delincuencia organizada tiene sanción penal solamente por el hecho de reunirse conspirando para la ejecución de uno o varios delitos, ¿no es cierto? Pero los delitos, cuando se cometen, también merecen una investigación y una sanción por separado. Adicional, ¿no? Adicional, conexa. Y en este caso, ¿se abrirían investigaciones por qué casos? ¿Peculado puede ser porque al desvanecer una glosa se está perjudicando al Estado o no? Sí, puede ser fraude procesal, porque no solamente existen los juicios de fraude procesal, sino también en los actos administrativos, ¿no es cierto? Todo eso es el engaño también a la autoridad. Eso, lavado de activos, en fin, ¿no? Una serie de delitos que pueden irse derivando. Inclusive los particulares podrían iniciar acciones de carácter penal si se sienten perjudicados. No le espera nada bueno al señor. Muchísimas gracias, doctor. Siempre muy bueno hablar con usted. Muy amable. Encantado, muchas gracias. Muy amable, doctor. Cuídense. 8 de la mañana con 9 minutos, Alexis. Gracias al doctor Jorge Acosta, jurista, ustedes lo han escuchado. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para regresar a conversar con el economista Diego Martínez, analista económico, exgerente del Banco Central, sobre la economía que hereda el nuevo gobierno del presidente Guillermo Lasso. Ya volvemos.